Exactamente, ya no Ay, te estoy voy a enfriando. que estoy chancleando. Ya. Ok, buenas tardes. Vamos a continuar. En esta tarde con el tema central de lo que hemos estado mirando. Hemos estado mirando lo que es la autoridad de la palabra de Dios. Algo de lo que normalmente no entendemos es que la palabra de Dios tiene, ¿cómo les pudiera decir? Muchas veces creemos que la palabra es de corte religioso o es para fines religiosos, y así fue establecida en la primera etapa, que fue en la etapa del judaísmo. Pero después de eso Dios manda la palabra a toda la tierra, a todas las culturas, y se convierte en algo práctico para la vida del hombre, para perfeccionar la vida del hombre, para transmitir el mensaje de eternidad para los hombres. Y en eso encontramos un tesoro o muchos tesoros de lo que es la palabra. Entonces yo quise tocar un poquito de los puntos que habíamos tocado la vez anterior, ¿sí? Y uno de los puntos es que debemos de utilizar bien la palabra de verdad. O sea, en muchas ocasiones no entendemos que la verdad tiene dos caras. Habíamos mirado, tiene dos caras. La verdad tiene la cara de enfrentar las cosas malas para destruir al que lo está haciendo, y tiene la otra cara, que es la cara que el Señor siempre dio. Ok, eres una persona que tiene problemas, eres una persona que cometió errores, pero Dios tiene la misericordia para que tú puedas cambiar. Entonces, la verdad tiene la herramienta de la verdad tiene dos caras, una con filo agudo para poder juzgar a los demás y condenarlos, y tiene lo que es la misericordia de Dios, que esa es la verdad de la cual nos habla la palabra. Porque si Dios utilizara la parte de juicio, nadie en la tierra tuviéramos oportunidad de poder sobrevivir ni poder superar las etapas de nuestra vida. Entonces nosotros queremos mirar en esta ocasión, si vamos a ir a segunda de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo, para poder entender esta parte. Fíjate, dice en segunda de Timoteo, ya lo habíamos leído la vez anterior, quiero volverlo a lo que es la enseñanza de ahora, que a mí se me hizo muy rico. Vas a mirar por qué. Fíjate, dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que usa bien la palabra de verdad. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros, como gente que conocemos la verdad, tenemos que estar delante de Dios sin vergüenza en el corazón. Y eso implica que limpiemos nuestro corazón. Entonces, el punto de lo que es la palabra es que Dios viene y nos hace que tenemos una responsabilidad de estar constantemente delante de Él. Por eso es la oración, por eso es los tiempos de lectura continuo y los tiempos de oración personal. No son de grupo, es personal, para que pueda nosotros limpiar nuestra vida. Y dice, fíjate, dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si hay ese término de que dice que usa bien la palabra de verdad, hay el término opuesto, que la verdad en veces no es utilizada de una manera correcta, que es cuando, por ejemplo, en los lugares como cuando casi siempre existe este posicionamiento: cuando se trata de mí, queremos que todo esté completamente perfecto, porque si las cosas conmigo no funcionan bien, pues alguien tiene que pagar las cosas. Pero cuando nosotros afectamos a los demás, no importa, pues que se aguante. ¿Por qué no aguanta poquito de carrilla? Entonces, la palabra de verdad es: así como vas a tratar a los demás, así tú vas a ser tratado. O como cuando vimos en las noticias, ¿no?
Cuando se trata de una persona pública, casi siempre van a buscar a los culpables y queremos todo el peso de la ley. Oye, ¿y toda la hilera de gente que está esperando el peso de la ley? ¿Eso no es problema? Entonces, la verdad, en los diferentes niveles, tiene que ser aplicada para poder tener los resultados que la verdad trae, que es libertad, que es justicia, que es una transformación del hombre, pero dentro de los parámetros de la palabra, que es una transformación del corazón y una transformación de la vida de los hombres. Por eso es que dice la palabra, dice la palabra que no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Porque en el tiempo de Juan el Bautista, dice que salían los fariseos a bautizarse en el Jordán. Entonces dice que los fariseos salían a bautizarse en el Jordán y que Juan el Bautista les decía bola de víboras, fíjate, les decía. Dices tú, qué grosero, ¿no? Ahí está en la palabra, búscalo. Decía, bola de víboras. Dice, hagan frutos de arrepentimiento. Eso quiere decir que ellos tenían cosas que hacer para demostrar que estaban arrepentidos. ¿Sí? Entonces lo que Dios quiere es la transformación del corazón y con eso, eso lo puedes alcanzar a través de lo que es la lectura de la palabra, la consagración de la palabra, el entendimiento de la palabra, porque así empezó todo. Todo empezó con la palabra. Está algo bien fascinante. La palabra tiene poder creativo y no es el poder creativo que muchos como gente que está ayudando en algunos cursos dice, porque algunos de instructores de gente dicen que con una mente positiva puedes lograr todo. Y si tú tienes una deuda de tarjetas de crédito, te pones bien positivo, el banco te va a cobrar. Es un hecho. ¿Sí? Aunque seas bien positivo y le dices al banco, no es que yo positivamente te quiero decir que te voy a pagar, pues sí, pero... ¿Me entiendes? Entonces no se trata de una mente positiva. Tiene un sentido más profundo de que tú puedas hacer una declaración a través de la fe que Dios te da en el corazón y que tú puedas manifestar que las cosas van a suceder de una manera apropiada. Por ejemplo, cuando Dios hace la creación, vamos a Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Quiero pasar un buen tiempo en esta parte donde no habla de qué es la palabra, pero Dios está utilizando la palabra. Y fíjate lo que dice Génesis 1:1. Este lo hemos escuchado, lo escuchamos en televisión, lo escuchamos en películas, lo escuchamos en todas partes, lo escuchamos. Dice, ¿ya lo tienes? Sí. Ok. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dices tú, ¿cómo los creó? Vamos a mirar. Fíjate, dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, cuando el Señor está diciendo algo, está generándose ese ambiente para que las cosas sucedan. Dices tú, te voy a dar un ejemplo. Hay ocasiones en que tú tienes, aparte de tus hijos o tu esposa o una persona cercana, y tú le echas porras y le dices, a ti te va a ir bien ahora, y la persona cobra el ánimo. Pero a esa misma persona tú le puedes decir cosas malas y le arruinas el día. ¿Sí? Entonces tus palabras, que son igual que cuando el Señor las utilizaba al principio, Él fue creando y haciendo la creación. Entonces la palabra tiene un poder creativo o tiene un poder para destruir. Entonces, ¿cómo es que el Señor empieza a crear? Vamos a mirar. Fíjate, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. ¿Sí? Y luego en el 9 dice, dijo también Dios,
¿qué dijo? Habló la palabra. Habló la palabra y dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos. ¿Sí? Luego en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y luego dice en el 14, dijo luego Dios. Y luego dice en el 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Y cuando termina el 21 dice, y vio Dios que era bueno. Y luego el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes. Y cuando termina el 25 dice, y vio Dios que era bueno. Y el 26, fíjate en el 26. Fíjate en el 26 porque esta es una referencia. Vamos a estar utilizando un poquito. Hay muchas cosas que la Biblia no dice. Hay cosas que la Biblia dice que no están escritas. Tú tienes que mirarlas y entenderlas, pero la Biblia no está escrito. Y te voy a decir cómo que es. Te voy a decir ahorita, mira. Dice, entonces dijo Dios, volvió a hablar. Volvió a hablar el Señor y dijo Dios, es la palabra. Estás mirando la palabra, el poder de la palabra. La palabra tiene poder para crear, tiene poder para destruir, tiene poder para construir, tiene poder para humillar. Y esa misma palabra es la palabra, si la tomamos de aquí, tiene un poder regenerativo. Por eso es que el Antiguo Testamento nos dice, y vas a poner la palabra en la puerta, en el techo, en las entradas, en las salidas. ¿Sí recuerdan esa parte? Que dice, manda al pueblo de Israel, vas a poner la palabra en todas partes. Ya no más falta que la pusiera en el refrigerador, en el carro, en el semáforo, en todas partes. ¿Sí? Pero fíjate lo que hay aquí. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, el Señor está hablando para crear y con eso crea al hombre. Pero para que Dios o para que la palabra pueda tener la intensidad del impacto que necesita tener primero que tu corazón tenga lo mismo que tu mente y que tenga lo mismo que tu boca está hablando. Y eso se le llama plenitud. Fíjate, aquí estaba. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No eran uno solo, era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cada uno en su persona, tanto su mente como su corazón, como su boca, estaban deseando hacer al hombre. Y cuando Dios está hablando de crear, dice que estaba su corazón plenamente deseando, igual que su mente, igual que su boca. Entonces, no era como en veces nos pasa a nosotros. ¿Sí? Que dice, ahorita que lo mire le voy a decir esto. Y lo mira así, hola, ¿cómo estás? Entonces hay una fractura de lo que es nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hablar. Entonces carecemos de plenitud. Entonces lo único que puede traer plenitud a lo que es nuestra vida es que la palabra pueda traer un orden dentro de nuestro ser. Por eso es que el Señor siempre decía, tienes que estar con la palabra continuamente. ¿Sí? Si miran todos los héroes de la Biblia, si miran a lo que es Pablo se conocía las escrituras de una manera bien dinámica. Y no nomás conocía las escrituras, Pablo conocía de la historia de los griegos, conocía de la poesía de los griegos, conocía un chorro de las culturas que había en ese tiempo. Fíjate, allí está la escritura. Y dice que leía los libros, leía los pergaminos, leía un chorro de cosas Pablo. Y dice, agarra lo bueno y desecha lo malo. Pero él estaba bien informado de las cosas que estaban sucediendo. ¿Sí? Entonces él estaba bien informado de los propósitos de Dios desde el principio. Y mira, te quiero mirar, quiero que mires esto. Fíjate en el 31, dice, y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, el mismo Señor dice que tenía, fíjate, tenía el corazón plenamente con la intención de crear, de hacer la creación. Tenía su mente trabajando en eso, bien enfocada, y tenía su voz trabajando de acuerdo a su mente, de acuerdo a su corazón. Eso era el Padre, el Espíritu Santo y era el Señor. Era un cúmulo de voluntades trabajando en la misma dirección, exactamente en la misma dirección. Entonces, cuando se habla algo, es como para que entremos en un ambiente. Por ejemplo, cuando se comparte la palabra es para que tú entres en el ambiente de lo que es el reino de Dios. Por eso es que en ocasiones se termina la plática y te quedas así como, wow, qué suave. Y hemos dicho aquí varias veces, o sea, escucha la palabra que ya habías escuchado, que ya conoces, pero la escuchas nuevamente y dices, estuvo bien rico, es que eso ya lo había conocido. Pero lo escucho y el corazón así como que, pum, 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 así, qué rico es la palabra. Y lo disfrutas. Entonces cuando nosotros vamos a hablar, o cuando ese poder de la palabra se hace patente en nosotros, es cuando Dios está juntando lo que es tu corazón, que tiene que estar sometido a la palabra, tu mente, que tiene que estar sometido a lo que es sobrenatural de Dios, y que coincida con tu boca. Porque en ocasiones Dios nos dice, haz esto, y tú dices, no puede ser. Por ejemplo, ahorita íbamos a orar por los chiquitos, y así como, y si no es Dios, tú ora por los chiquitos. No sabemos si es Dios. Alguno de ellos va a decir, ¿sabes qué? Me pasó esto, y vamos a entender que sí era Dios. Pero entonces, la palabra tiene un chorro de poder, o tiene un poder eterno, habíamos mirado, tiene un poder eterno, y tiene un poder de creación, de crear. Y dice la palabra que Dios manda las cosas que no son como si fueran, y a las que son como si no fueran. Entonces cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo, Dios quita la enfermedad. Nosotros lo hemos vivido. Y cuando hay cosas como ahora lo del costo de ese análisis, que nosotros ya íbamos, ahí vamos, con una lana y vamos a pagar una parte, ¿no? Y nos dice, no, ya todo está cubierto. Y dices tú, wow. Dice Reina, es que yo iba a venir hace 2, 3 días y vine ahora entré en vigor esa ley que cubre todo. Y dices tú, para la mente humana dices tú, no, pues sí, pues es que, pues ok, atribuyes a lo que tú quieras, ¿no? Pero nosotros sabemos en quién confiamos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas para que la palabra pueda tener todo el impacto es que tu corazón, tu mente y tu boca tengan la unidad adecuada. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que trabajar. Siempre hay una parte que Dios va a hacer en toda su plenitud, pero para eso nos deja esto. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios está creando al hombre, Dios está creando al hombre, no hay nada que lo distraiga de eso. No está creando al hombre pensando en que dejó los frijoles en la lumbre. ¿Sí? O no está creando al hombre y pensando que y mañana no tengo para la gasolina. O no está creando al hombre y está pensando, híjole, mi próximo aumento de salario, mi próxima promoción, el carro nuevo que quiero. No estaba haciendo eso. Estaba plenamente mirando cada detalle del hombre, cada parte, pensando en lo que estaba haciendo. Fíjate, estaba pensando en lo que estaba haciendo con la proyección a través de los siglos. Porque lo que Dios quería era crear una raza de hombres que, si tú te fijas en la escritura, en el principio los hombres vivían cerca de 1000 años. Dices tú, no es posible. Allí está.
Y decía Dennis Peterson, un señor que analizaba la teoría de la evolución y de la creación, decía, necesitas más fe para creer la evolución que para creer la palabra. La palabra tiene más evidencias de lo que es la evolución. ¿Sí? Entonces, fíjate, cuando Dios viene y nos instruye de la palabra, dice que todo fue creado para Él y por Él. Pero este poder es el poder que este poder es el que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, si tú oyes en todo el lenguaje, en toda la palabra que se utiliza ahorita en medios de comunicación, en canales de televisión, el lenguaje está degradado. Porque lo primero que quiere hacer el enemigo es confundir la mente de los hombres. Y en lugar de personas se utilizan obscenidades. Y en lugar de a las horas familiares se utilizan cosas pervertidas. Y se utilizan cosas que no debieron de ser utilizadas, inapropiadas. Y no hay universidad, no hay cuestión de cultura, no hay absolutamente nadie que se queje de eso. Pero lo que están haciendo es pervertir el lenguaje para provocar confusión de los hombres. Entonces, fíjate, se provoca tanta confusión que cuando el Señor manda a Jonás a Nínive, dice que esos hombres no podían discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Dice, estaban tan confundidos en tanta perversión que había que no podían distinguir, dice Dios, no lo dice Jonás, lo dice Dios. No podían distinguir entre su mano derecha y su izquierda. ¿Por qué? Porque era una mal expresión, una perversión del lenguaje y una cuestión de confusión mental que no podían soportar. Era todo era desorden. Las familias eran desorden. Y tú miras ahorita y quieren parar la violencia en Estados Unidos. Quieren parar la violencia, las matanzas que ha habido ahorita, con tener más cuidado de psicología para los que ocupen. Y ya creo que fue la Walmart y otras tiendas que ya no les venden armas automáticas a los niños de 18 años, nomás a los mayores de 21. Entonces ya con eso arreglaron bastante. ¿Me entiendes? Es una confusión. Es como una persona que tiene problemas de la última situación. Era un chamaco, tenía 10 armas en su casa. La capacidad económica para comprar más de 10 armas y tener los cartuchos suficientes. ¿Sí me entiendes? ¿Qué diría su papá? Es que mi bebé no hace ningún mal a nadie. Son la gente que renta cosas, pero nosotros no. Y es legal. Y es legal. Y su carta lleno de cartuchos, me imagino cartuchos de esos, cartuchos de otro, cartuchos de otro. ¿Sí me entiendes? Entonces, la palabra se ha pervertido. Entonces nosotros tenemos que regresar a entender la palabra. Por eso dice, cuando digas sí, es sí. Cuando digas no, es no. Sé honesto, sé transparente. Cuando tu boca hable, que sea lo que tu cabeza está pensando y que sea también lo que hay en el corazón. Por eso tenemos que limpiar el corazón. ¿Cómo limpiamos el corazón? Con la exposición de la palabra. ¿Sí tiene sentido? Sí. Y por ejemplo, nosotros vamos creando las oportunidades que se nos pueden presentar enfrente. Por ejemplo, cuando tú hablas y te comunicas con los demás, que utilizas la palabra, es como cuando yo me acuerdo que iba a pedir trabajo, cuando andaba en el empuje de pedir trabajo en la maquila, en Comisión Federal, en todas partes. Y yo me acuerdo que lo que le decía, lo que aprendí a decir es, lo que aprendí a decir a las personas, y yo ya traía un currículum, ¿no? Y no era malo, era bueno, porque yo entré directamente a Comisión Federal en lugares donde poca gente entraba. Y yo siempre le decía a la gente, ¿sabes qué? Dame la oportunidad. De hecho, cuando entré a la maquila, me dijeron, es que tu amigo, un compañero de escuela, me dijo, es que está fulanito tal aquí, y ya vino el primero.
No, está bien, qué suave. Y me preguntaron, fíjate, ¿cómo te abres o te cierras puertas? Me preguntaron, ¿y cómo es él? Digo, pues trabaja bien duro, ese cuate trabaja bien duro. Trabaja bien duro. En vez de así como que se acelera, pero sí trabajaba muy duro, muchacho. Y después le dije, pero si me das la oportunidad a mí, yo te voy a demostrar y no te voy a defraudar. Entonces tus palabras pueden abrirte paso en donde no lo hay. Te pueden abrir paso en donde no hay. Las palabras pueden abrir puertas. La palabra es creativa. Si tú empiezas a hablarle de una manera ordenada a tus hijos, a tu esposa o a donde tengas que hablar, a lo mejor entiende, a lo mejor no. Pero eso es un trabajo que continuamente se tiene que estar haciendo. Yo lo digo más con los hijos, porque a los hijos de repente les hablas muy duro y los hijos se ponen tensos y se ponen así. Pero les empiezas a hablar y yo me acuerdo que mi hijo como que lo quería hacer entender en muchas cosas, y yo me acuerdo una vez que se cortó su rodilla. No era tan grande su cortada, pero se le miraba lo rojito, ¿no? De su carnita. Y le dije, mira, mijo, si te pones a llorar, porque lo que te voy a echar arde mucho, si te pones a llorar, no le vas a poder soplar y te va a arder más. Pero si tú le soplas, no vas a llorar, pero te va a arder menos. Y ya le puse el medicamento, ¿no? Entonces, tú los vas haciendo y los vas formando y los vas capacitando para poder entender lo que tú tienes en la mente, en el corazón, y lo transmites. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es integrar nuestra mente con el corazón. El corazón a veces está bien aguado porque, ay, otra vez, ay, intentar otra vez, ay, buscar otra vez cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, el que utiliza bien la palabra de verdad tiene que ser diestro en utilizar bien la palabra. Y por ejemplo, tú puedes construir una buena situación de trabajo, tú puedes construir una buena situación de familia, tú puedes construir una buena situación en armonía con los demás. Hay sus excepciones, hay veces que es difícil, hay gente que es difícil, pero la mayor parte del tiempo la gente está disponible para hacer las cosas bien. Pero la palabra, eso es lo que nos enseña, tiene poder creativo. Todas las cosas que ahorita miramos hechas, estaba mirando unos comerciales que se están mandando del proyecto espacial de Boeing, que dice uno de los creadores de Boeing, los aviones gigantescos, dice, es que ahorita todo se da por sentado, pero nosotros teníamos que inventarlo, nosotros teníamos que diseñarlo. Dice, ahorita ya todo el mundo se sube al avión y todo lo demás, pero nosotros tenemos que inventarlo. Entonces, esa comunicación, esas ideas se transmiten para hacer cosas nuevas, nuevos modelos, nuevas maneras, y revivir las maneras que Dios nos dejó a través de la historia bíblica, a través del ejemplo del Señor, y que podemos mirar que sus milagros pueden suceder ahora. Pero necesitamos tener la integridad de la mente con la integridad del corazón, que sea lo que nuestra palabra o nuestra boca exprese. ¿Sí?